Mira, yo te voy a compartir del libro de los Hechos, del capítulo 7. Nosotros estamos llevando la serie del libro de los Hechos. Es un libro muy importante, como todo en la Biblia. Y lo importante en el libro de los Hechos, su mayor importancia es la transición. Es un libro de transición y esa es su mayor, no es la única, pero es su mayor importancia. Muchas personas lo agarran y piensan que todo lo que está ahí es para practicar. Hay cosas para practicar, pero otras no, ¿verdad? Porque vemos cuando están sucediendo los hechos que nuestro Señor muere, resucita, y enfrente de los apóstoles asciende a la diestra del Padre. Esos hechos están pasando en este libro, en este momento, ¿verdad? Y para nosotros ya pasaron, ¿qué? Más de 2000 años, ¿cierto? De los hechos de nuestro Señor, de su muerte, resurrección y ascensión. Pero para ellos está pasando en ese momento, por eso es muy importante para ellos, para la iglesia. La iglesia nace, ¿verdad? Dios los bautiza con el Espíritu Santo. Y el bautismo no es ninguna cosa rara, es simplemente nacer de nuevo, ser injertado en el cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Eso es ser alguien bautizado, alguien que realmente ha nacido del Espíritu de Dios y que ha formado parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y antes de orar, yo quiero que vayamos al primer versículo. Son 60 versículos, no los voy a leer todos. Voy a estarme brincando algunos, voy a estar deteniéndome más en unos que en otros, porque es una predicación o una defensa que hace un discípulo, un servidor que servía a las mesas, no era ni siquiera uno de los apóstoles, Y este hombre tiene la predicación más larga registrada en el libro de los Hechos. Y no cualquier predicación, hermanos, predicación con corazón y predicación con la mente. Conocía, sabía lo que estaba hablando. Para cuando la gente piensa que no hay que traer la mente a la iglesia, es al revés, hay que traer el corazón y la mente también. Amén. Leamos y después te pido que me des la oportunidad de orar. Hechos capítulo 7, versículo, voy a leer el 1 y el 2, y dice de esta manera la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, ¿verdad? Esteban, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán. Quédate con estas palabras, el Dios de gloria. ¿Cómo dije? El Dios de gloria. Sí, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Quisiera decirte de muchas maneras y con muchas palabras, Señor, lo agradecido que estoy por esta oportunidad de hablar de ti, de hablar de tu palabra, de hablar de lo maravilloso, Señor, que ha sido la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hombre, el hombre Dios, como muchas veces nos referimos a Él, o de varias maneras. Pero qué glorioso ha sido, Señor, el conocer a este Dios que se ha encarnado, que murió, que resucitó y que lo hizo todo para beneficiarnos a nosotros. Aparte ascendió a la diestra a tu diestra, Padre, para representarnos. Padre, que tú nos puedas iluminar con tu Espíritu. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Quisiéramos vivir una vida que te agrada cada día más, no como una carga pesada, sino con amor, con gratitud, con esperanza, con motivación, Señor. Que podamos experimentar algo diferente esta semana, una motivación que provenga de tu palabra para obedecer. Te pedimos que a través de las Escrituras, Señor, hagas una marca en nuestro corazón, Señor, y tu palabra quede grabada y podamos aprender algo de esto que vamos a escuchar acerca del Dios de gloria. Gracias, Padre. Son 60 versículos, hermanos, del versículo, yo lo dividí en dos secciones, del versículo 1 al versículo 35, la primera sección, bueno, más bien al 34, y del versículo 35 al 60, la segunda sección. En la primera sección me voy a ir un poquito más rápido, y la razón es porque quiero enfatizar unas cosas más al final que en la primera parte. Si yo te hiciera la pregunta, el Dios de gloria, y agarraras ese concepto y dijeras, la gloria de Dios, ¿qué entiendes por eso? Muchas personas solo entienden como una luz intensa, ¿verdad?, que brilló. Mucha gente reclama que Dios se le apareció, o que miró a Dios, o que miró una luz muy intensa de ese Dios que ellos dicen que se le apareció.
Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y tratamos de entender el concepto de gloria, ese concepto tiene que ver con la persona, o más bien el ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus características? Si yo tuviera que explicar cómo es Dios, ¿cómo lo explicaría? Yo te hice una lista, hice una suma de todos los atributos que por lo menos yo recuerdo o que he estudiado. Y si yo tuviera que hacer una suma de lo que es la gloria y lo que esto significa y el peso que tiene, lo que Dios es, te diría esto, ¿verdad? Te diría, Dios es independiente, no depende de nada. No te necesita a ti, a mí, ni del edificio, no necesita de nada de nosotros. Mas, sin embargo, ¿verdad? Él se goza en que nosotros le alabemos y le busquemos. Pero Dios también es un Dios inmutable, no cambia. Me voy a ir más rápido con los demás, es un Dios eterno. Él en esencia es uno, pero es trino en persona. Él es espíritu. Él es invisible. Él es omnisciente, está en todas partes, ¿verdad? Y es una combinación omnisciente y omnipresente. Omnipresente sería Él está en todas partes, pero omnisciente, ¿verdad? Es que Él todo lo sabe. Sabio, veraz, amoroso, bondadoso, misericordioso, es gracia, es paciente, es un Dios de paz o un Dios ordenado. Es santo, es justo o recto, celoso, es ira. Ese a muchos no les gusta, ¿verdad? No tenemos problemas con bondadoso, amoroso, misericordioso, gracia, paciente, paz. No, queremos todo eso, venga a nosotros. Pero hay algunos con los que los seres humanos tenemos problemas. Por ejemplo, ¿verdad? Recto, tenemos problemas porque habla de un Dios de justicia. Es ira. ¿Por qué es ira? Porque como es justo, entonces su justicia demanda ira, necesita castigar el pecado. ¿Verdad? Van de la mano la santidad y la justicia. Solo que son muy parecidas, pero son diferentes, ¿verdad? La santidad es perfecto, sin pecado. Perfecto, sin pecado. Pero como es santo y sin pecado, entonces Él es justo. Y la justicia demanda que Él actúe con justicia y que le dé al malo lo que el malo se merece. Bueno, ¿qué más mencionaríamos? Él es su propia voluntad. Él es libre. Él es omnipotente. Él es poderoso y soberano. Él está en control de todos los acontecimientos y de todas las personas en el universo. Es perfecto, bienaventurado, es bello y es glorioso. Para poder comprender más de su gloria, hermanos, necesitaríamos meditar más en estos atributos para poder comprender más el peso que tiene la persona que Dios es o su gloria. Y cuando vamos a las Escrituras, le titulé a este sermón El Dios de Gloria. Y la razón es, hermano, porque este siervo o este servidor de las mesas está a punto de morir por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está a punto de morir en las manos de la nación que se supone que tenía que creer en el Mesías y recibirlo. Vayamos a la palabra de Dios, por favor, nuevamente verso 2. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. La discusión es, ¿verdad?, el problema que tienen los judíos con la ley y con el templo. Se sienten ofendidos por lo que Jesús ha dicho. Jesús en una ocasión dijo, ¿verdad?, que destruyeran este templo. ¿A cuál templo se refería, hermanos? Al templo de Jerusalén, esa maravillosa construcción, o a su cuerpo, a su cuerpo. Y de ahí tomaron esas palabras para acusarlo, ¿verdad?, de que él menospreciaba el templo. Pero sabemos que el Señor Jesucristo también dijo que ese templo bonito, en el cual Dios había prometido su presencia, no iba a quedar piedra sobre de piedra, ¿lo recuerdas? Y se cumplió en el año 70, ¿verdad? El lugar de reunión donde la presencia de Dios venía a morar. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el velo es rasgado y la presencia de Dios deja y abandona ese templo.
Pero los judíos insisten, ¿verdad?, que el templo es el lugar donde se debe de adorar. Tanto era su insistencia, ¿verdad?, que ellos se sienten ofendidos y discuten con los apóstoles, discuten con Esteban y lo culpan y ahora lo están enjuiciando. Él se encuentra en la silla de los acusados a punto de perder su vida porque dicen que está ofendiendo a Dios, porque ha hablado mal acerca del templo y ha hablado mal acerca de la ley, porque Moisés, ¿verdad?, les dejó la ley y fue el instrumento que Dios utilizó para que recibieran la ley. Y él en su defensa da esta predicación, una predicación que habla de toda la historia de la Biblia. Un concepto aquí interesante es la teología bíblica. Cuando hablamos de teología bíblica hablamos de la línea que sigue la Biblia, ¿verdad? Si tuviéramos que hablar un tema que une toda la Biblia, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo nada más pensaba, Señor, Dios mío, ¿cómo es posible que un hombre que servía a las mesas tuviera esta capacidad, esta pasión al punto de morir por su Señor Jesucristo, pero dar todos estos detalles de la historia y ligarlos todos con la persona de Cristo? Él empieza con Moisés, ¿verdad? Con Abraham. Empieza con Abraham y dice que el Dios de la gloria se le apareció ¿a quién? A Abraham. Hermanos, el templo todavía no existía. El tabernáculo, mucho menos, porque el tabernáculo vino primero. Se le aparece a Abraham y se le aparece a un hombre pagano, a un hombre que no conocía a Dios, a un hombre que adoraba a otros dioses. No sé qué tanto le está ofendiendo esto a la nación judía y sobre todo a las personas que están en el poder, en la autoridad y bajo el dominio de la religión popular de ese tiempo. Dice que Dios se le apareció a este hombre, no nos da detalles, solo dice que Dios se le apareció. Y leamos un poquito de la historia hacia abajo para que entendamos qué es lo que sucede con Abraham en esta historia del Dios de la gloria, o en esta historia, ¿verdad?, de la Biblia, que tiene que ver también con nuestra historia. Verso 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y radicó en Harán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Esa palabra en el versículo 5 es interesante, le prometió. Dios se le apareció a este hombre pagano, se le reveló y le hizo una promesa. Y nota todo, la mayoría de los textos es, ¿quién es el que está actuando? Es Dios, es Dios. Hermano, Dios es el Dios de la historia. Es Dios, no el hombre. El hombre importa, pero en un segundo término, no en un término primario. Porque en el momento que ponemos al hombre como el autor de la historia, como hay un dicho en México, ¿verdad?, que es famoso, pero yo no creo que sea tan verdad, que dicen que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Pero ese dicho ha adquirido tanta fuerza, ¿verdad?, que el hombre se hace prepotente con ese dicho. Soy yo el que determino mi destino y muchas cosas parecidas como esas. Pero aquí es Dios el que está actuando. Verso 3, Él le dijo. Verso 4, Abraham sale, pero Dios lo traslada a la tierra que le prometió. Verso 5, no le dio heredad en ella. Es curioso, mira, Dios se le aparece y le da una promesa. Te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia grande y te voy a dar una tierra. Pero ¿qué crees? Que la promesa de bendición no estaba en ninguna de esas cosas, aunque Dios las cumplió. Versículo 6, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Ahí está la bendición, hermano, pon atención. Y Dios dijo, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Abraham, hermano, era rico cuando Dios lo sacó de donde era. Él tenía muchas posesiones. No sé qué tan rico, pero él tenía posesiones. Dios lo llama a que salga a un lugar donde él no sabía lo que iba a suceder. Pero Abraham es conocido en la Biblia porque le creyó a Dios y confió en la promesa que Dios le dio. Y Dios lo aceptó por la fe que tuvo en Dios. Solo por la fe. Y la promesa que le había dado, o la promesa de bendición, aparte de estas cosas materiales, era que Él iba a ser el Dios de ellos. Esa es la bendición, hermanos. Que Dios sea tu Dios.
que el Dios de la historia o el Dios que es dueño de la historia sea tu Dios, porque Él está en control de la historia. ¿Te das cuenta? Verso 8, y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Habla de todo lo que hizo con Abraham hasta el verso 8, ¿verdad? Y de Abraham, ¿qué aprendemos? Bueno, aprendemos que el Dios de la historia es el Dios de la promesa. Y esta promesa no tenía que ver con cosas materiales, como ya te dije. Nosotros cuando venimos a este país, venimos con una esperanza. Yo creo que la mayoría de ustedes vino aquí a este país. Algunos a lo mejor nacieron aquí, crecieron aquí. Pero muchos de nosotros que venimos a este país veníamos con una esperanza de mejorar nuestra condición, ¿verdad?, económica, primordialmente. Nuestra condición material. Pero la bendición, hermano, que Dios promete es que Él quiere ser tu Dios. Y esa fue la bendición que recibió Abraham. Aunque la tierra que Dios le prometió era para él, dice que no fue dueño de ella. Se la pasó como un peregrino en esa tierra. ¿Sabes de qué nomás fue dueño Abraham? Nada más pagó el pedazo de tierra donde se murió. ¿Sabes de qué vas a ser dueño tú cuando te mueras? Pues yo creo que ni de la tierra, ¿verdad? Donde te mueras, porque la trabajan después de años y compactan, ¿verdad? Y luego entierran a otra persona en ese mismo pedazo. Entonces realmente de aquí, de este mundo, no seremos dueños de nada de lo que está aquí. La bendición tenía que ver con la presencia de Dios, con Dios, dándole una promesa. Y esta promesa tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Puedes ir a Gálatas capítulo 3 y verso 16. Mira lo que dice Gálatas 3:16 acerca de la promesa. Y dice así la palabra de Dios: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a la simiente de Abraham, una sola simiente, una sola descendencia. Dice, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Podemos ver parte de la promesa, ver Génesis capítulo 12. Finalmente la promesa se cumple en Cristo. Y en la persona de Cristo, las naciones, no solamente los judíos, pero las naciones iban a poder ser bendecidas. Y ve, nada más para confirmar la bendición, Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces de Abraham aprendemos que el Dios de la historia quiso bendecir a la humanidad, revelándose a un hombre pagano, y se reveló al tiempo que Él quiso hacerlo, cuando Él quiso hacerlo, como Él quiso hacerlo. No le podemos atribuir nada a Abraham, porque la Biblia no dice y no habla de ningún mérito de Abraham. Dice que todo lo tuvo por la fe. Dios le dijo: te voy a dar un hijo, te voy a dar una tierra, te voy a dar una descendencia para que la habite, y va a ser como la arena del mar. Y por creer eso, Dios lo justificó, lo declaró como justo. No por ninguna obra que había hecho, sino por creer. Tal vez no entendía la promesa y no miraba a Cristo como nosotros ahora, ¿verdad? Porque ahora ya lo podemos, y más con las Escrituras, hermano, podemos ver a un Cristo glorioso, como nos explicó el hermano, ¿verdad? Un Cristo que sufrió, un Cristo que murió, un Cristo que resucitó, un Cristo que ascendió a la diestra del Padre, un Cristo que ahora es Señor y Rey y Gobernador a la diestra del Padre. Amén. Y que en el libro de los Hechos manda el Espíritu Santo, ¿verdad? Él hizo posible que el Espíritu Santo pudiese venir a todo aquel, ¿verdad?, que creyó en Él. Vayamos a José. La siguiente parte es que no solamente Dios es el Dios de la historia con la promesa de bendición, pero Dios también es el Dios de su presencia. Hechos capítulo 7, verso 9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José. Los patriarcas son los que representan la nación, ¿verdad?, de Israel. Y uno de ellos, ¿verdad?, José, representaba a esos patriarcas. Sus propios hermanos lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Miras la bendición? Dios estaba con él.
Hermano, la bendición que nosotros necesitamos es que Dios esté con nosotros. Las cosas materiales van y vienen. Tengo a unos hermanos en nuestra iglesia en Livermore, un carro muy bueno de $30,000. Qué bendición material, ¿verdad? Y una persona se pasó el semáforo a rojo y hizo que su carro diera vueltas, y el carro yo creo que va a quedar pérdida total. Entonces, esa no es la bendición de Dios, hermanos. La bendición de Dios es la presencia de Dios que vaya contigo. Que tú entiendas que Él está contigo. Si tú has creído en Él, la presencia de Dios está contigo. Pero si tú no has creído en Él, bueno, la invitación es para que creas en Él y entiendas lo que ha hecho el Dios de la historia, con su historia, para que nosotros seamos partes de esta historia. José representa, igual que Abraham, representa un tipo de Jesús, ¿verdad? En el verso 9, Él fue vendido por sus propios hermanos. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue vendido por 30 monedas, ¿verdad?, por un hombre judío, por Judas. Pero también fue entregado por las autoridades religiosas por envidia para que fuera crucificado, ¿verdad? José es un tipo de Cristo, Abraham es un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque representa la promesa, la bendita promesa que iba a manifestarse en nuestro Señor Jesucristo cuando fuera encarnado y muriera y resucitara y ascendiera a la diestra del Padre y diera su espíritu para que la iglesia naciera y para que la iglesia, después de esta predicación, corra a todo el mundo. Después voy a brincarme algunos versículos, quiero ir para el verso 17 y por favor acompáñame. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios dio, que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Vemos cómo el pueblo, ¿verdad?, experimenta un tiempo de bendición en Egipto, se levanta otro rey y comienzan a experimentar esclavitud. Su bendición material cambió de repente. Y así nos puede pasar a nosotros. Un día podemos tener lo que necesitamos y otro día nos puede hacer falta. Hermanos, nuestro corazón no debe de estar en eso. Nuestro corazón debe de estar en la promesa que se nos ha dado. Que somos salvos por la fe. Que tenemos un Padre que nos escucha, que va con nosotros, que está con nosotros y que intervino en nuestra historia, nos alcanzó, nos salvó. Y tal vez fue en diferentes momentos de nuestra historia. Algunos lo rescató cuando tenían todo lo que necesitaban. Algunos otros lo rescata cuando están padeciendo necesidad. En este momento, ¿verdad? Verso 20, fue por este tiempo que Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios. Otra vez Dios interviniendo en la historia. Me imagino que muchos niños murieron, hermanos. El que no ha leído esta parte de la historia a lo mejor ha visto la película. Y sabemos que uno de esos faraones, ¿verdad?, del tiempo, casi al tiempo que está Moisés por nacer, ¿verdad?, había ordenado que se mataran todos los niños. Y Dios se revela y ve a un niño a sus ojos hermoso. Y otra vez Dios interviniendo, rescatando a este niño, porque este niño va a ser el instrumento a través del cual Él va a traer libertad de la esclavitud. Y esta sería la tercera sección, ¿verdad? El Dios de la historia es un Dios que liberta y que santifica. Verso 23, en adelante, sígueme por favor. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, Moisés sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto? Esto se lo están diciendo a Moisés. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Moisés, otro tipo de Cristo. Cristo todavía no ha llegado, pero Moisés es otro tipo que representa, otra figura que nos ejemplifica a nuestro Señor Jesucristo. Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como gobernante y como juez en el momento que lo resucitó.
de entre los muertos para que ascendiera a su diestra. Acompáñame a Hechos capítulo 2 y al verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿quién le crucificó? No necesariamente cada israelita que estaba ahí, ¿verdad? Pero como nación, los apóstoles los están haciendo responsables de entregar a su propio Mesías, que tenían que haber creído en él. Ustedes lo entregaron, ustedes lo crucificaron, su sangre es sobre ustedes. No sé si intervinieron directa o indirectamente, pero estaban ahí. A este Jesús a quien ellos crucificaron como nación, representando como nación el hecho de haber matado a Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él era el Abraham, él era el José, él era el Moisés que tenían que recibir. ¿Y qué hicieron? ¿Quién te puso a ti por gobernante y juez para nosotros? Y cuando hablamos acerca de la libertad del pecado, eso lo podemos ver en el hecho de que ellos salieran de esa tierra. Ellos están atravesando, ¿verdad?, por una esclavitud en esta nación, y la esclavitud que ellos están atravesando representa para nosotros la esclavitud al pecado. Más adelante, con algo de lo que voy a decir, vas a poder comprender la magnitud de nuestro pecado. Porque aquí no se dice mucho, ¿verdad?, más que solamente lo rechazaron como algo pecaminoso. Rechazaron al que tenían que reconocer que Dios iba a usar para salvarlos y sacarlos de esa tierra a una tierra que fluía leche y miel y para que pudieran adorar a Dios. Vayamos, por favor, a los versículos que siguen adelante. Verso 28 en adelante. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Y al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de la historia, ¿verdad? El Dios que interviene en la historia. El Dios que es dueño de la historia. Y le habló de su descendencia. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Hermanos, el templo todavía no existe. El tabernáculo todavía no ha sido ordenado que se construya. El tabernáculo, aquel lugar donde Dios prometió estar en medio de ellos, viene más adelantito de Éxodo o a la mitad de Éxodo. Pero lo interesante es que donde Dios se paró, santificó el lugar. Observa eso. Dios se le apareció a Abraham en tierra de naciones que adoraban otros dioses. Dios se fue con José a Egipto, y ahora Dios se le aparece a Moisés en otra tierra que no es Jerusalén, y el templo ni siquiera existe. Y Dios santificó ese lugar y le dijo: cuidadito en la manera como te acercas, porque soy santo. ¿Verdad? Algunos de los atributos que leíamos al principio. Los 2 atributos que regularmente incomodan a la gente y que la sociedad en la que vivimos ya no son populares es su santidad y su justicia. Cuando les hablas de amor, ellos dicen: no, pues sí, me encanta el amor porque amo mi vida, amo lo que tengo, amo mi carro, amo mi casa, amo mi esposa, amo mis hijos, amo todas las bendiciones materiales que tengo. Y vas a agregar un amor más, que Dios me ama, bienvenido. Pero hermanos, Dios es un Dios santo, y se le reveló este Dios santo a Moisés, y le reveló, ¿verdad?, su santidad. Que Él es un Dios que liberta del pecado, que te rescata del pecado. Pero que también es un Dios que te santifica. Veámoslo en las Escrituras. 2 textos, hermanos. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4 y verso 25. Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado nuestro Señor? Por nuestros pecados. Siempre me gusta hacerle este comentario a las personas: ¿tú crees que Jesús murió? No, sí creo. ¿Y por qué no lo sigues?
¿Por qué sigues viviendo en pecado si dice la Biblia que Él fue entregado por causa de tus pecados? Es serio. Dios está castigando en su Hijo lo que el pecador se merece. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y me gusta decirle a las personas, mira, dos cosas. O tú vas a ser castigado por tu pecado o Jesús ya fue castigado por ti. No hay de otra. Ahora, para todo aquel que cree, hermano, dice la Biblia que Él fue castigado en tu lugar porque el pecado es serio. Pero hay una segunda parte en ese texto, no solamente que Él fue entregado por nuestros pecados, porque Él recibe el castigo que nosotros nos merecemos, pero también resucitó para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados porque es castigado por lo que nosotros merecemos por quebrar la ley de Dios santa. Pero no fue lo único que hizo. Se necesita más que no deberle nada a Dios para entrar al cielo, ¿sabías? Se necesita más que tus pecados sean perdonados para poder entrar al cielo. Se necesita, como dijo el hermano, ser perfecto para poder entrar al cielo. No solamente que no debas nada, sino también es que hayas vivido una vida perfecta. Y el único que ha podido vivir una vida perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Para que el Padre nos vea a través de Él. Por eso Él resucita y Él asciende al cielo y está a la diestra del Padre. Hermanos, si Él no resucita, el Evangelio no tendría sentido. ¿Me entiende? No estoy menospreciando su muerte, ni mucho menos. Pero si Él no resucita y asciende a la diestra del Padre, Él no está completando la obra que beneficia al pecador que se arrepiente y confía en el Señor Jesucristo. Porque necesita a quien lo represente a la diestra del Padre. Y por eso usted va a ver muchos textos en la Biblia, particularmente en las cartas doctrinales. Colosenses, ¿verdad? Filipenses. Que nuestra vida está escondida en Cristo y que Cristo está a la diestra del Padre. Y que Dios ahora, el Padre, nos mira a través de nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Y es por eso que si alguna persona se presenta en el día del juicio sin su abogado, él será responsable por sus pecados. Porque no ha confiado en la única salida que el Padre ha dado para que Cristo lo represente, como aquel que fue castigado por Él y que también subió a la diestra del Padre para representarlo. Bueno, les he hablado hasta este momento acerca de la historia de Dios, el Dios de la promesa, el Dios de su presencia, el Dios que libera y santifica, Romanos 6:22, veamos ese texto, Romanos 6:22. Muchas personas pueden decir, yo creo. Cuando yo le he explicado el Evangelio a muchas personas, hermano, aún a testigos de Jehová y a mormones, y tú explicas el Evangelio explicando por qué Jesús muere, por qué resucita y por qué asciende a la diestra del cielo, a veces se ríen. ¡Ah, qué fácil! Entonces lo voy a recibir y me voy a ir a pecar. Porque como que se escucha fácil, ¿verdad? Él ya lo hizo todo, entonces yo no tengo que hacer nada. Pero su respuesta es una respuesta pecaminosa y mala. Lo que me están diciendo con su actitud es, si ese fuera el caso de que todo lo hizo Él y todo lo pagó por mí, entonces lo voy a recibir y me voy a ir a pecar y a seguir viviendo como vivo. Y yo les digo, es que esa es una actitud de un incrédulo. Alguien que verdaderamente ha creído en esta obra gloriosa de Cristo, ¿qué hace? Se rinde, se entrega, dice, Señor, gracias. Gracias porque compraste mi salvación. No solamente, fíjate, esto es bien interesante y esto está en Corintios. No solamente Él fue castigado por todos los pecados que tú merecías ser castigado, aquel que cree, pero también Él vivió la vida perfecta que tú nunca vas a poder vivir. No la vamos a poder vivir. ¿Qué produce eso en nosotros, hermanos? ¿Ingratitud? ¿Menosprecio hacia Dios? Por supuesto que no. Produce gozo. Te entregas más a Él. Produce que tu corazón, ¿verdad?, quiera practicar más santidad. Quieres rendirte más. Quieres conocer un poco más la historia de la Biblia. Entender este Dios que se reveló en la historia. Y que a nosotros nos tocó vivir en este tiempo de la historia casi 2000 años después de que ya sucedió la muerte, la resurrección de nuestro Señor. En la segunda parte, que va desde el versículo 35 en adelante, en el capítulo de Hechos 7, por favor regresa ahí.
Me voy a centrar en algunas cosas importantes de este Dios de la historia. Quiero que leamos del verso 35 al verso 39. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Moisés es otro tipo de Cristo. Pero nada más confirmando, José fue rechazado por los patriarcas. Moisés fue rechazado por sus propios hermanos israelitas en la nación de Egipto. Y es lo mismo que las personas, que las autoridades religiosas están haciendo con Esteban. Están acusando a un hombre justo, que es Esteban, porque ha sido, ¿verdad?, un hombre que no solamente fue justificado en la fe de nuestro Señor Jesús, pero que está llevando fruto, que se dirige hacia ellos muy respetuosamente, aunque lo están acusando injustamente. Les dice, ¿verdad?, hermanos y padres, con mucha reverencia y respeto ante ellos. Y nota estas palabras, desde el verso 35 al 39, el tema es Moisés, este Moisés, verso 35. Verso 36, este hombre lo sacó. Verso 37, este es el mismo Moisés. Verso 38, este es el que estaba en la congregación junto al desierto. ¿Y saben qué sucedió? Ustedes lo rechazaron. La historia de los hombres o de las naciones y del pueblo de Israel ha sido rechazar continuamente al que Dios ha querido poner por gobernante y por salvador. La historia de Dios ha sido querer salvar a esta humanidad caída, que es culpable de pecado y que merece la ira de Dios, pero que ha traído y ha manifestado al Salvador. Y nuestra historia, ¿cuál ha sido? Continuamente rechazar al que Dios enviaba. Si no te lo digo así, hermano, vas a pensar que me refiero solamente a los israelitas, pero te tomo en cuenta también a ti y a mí. Porque se nos ha olvidado las ideas que teníamos de Dios y cómo rechazábamos en ocasiones cuando alguien nos predicaba el evangelio. Y lo rechazábamos. Nota estas cosas, por ejemplo, verso 35, es a Moisés a quien Dios escogió como gobernante y libertador. Es también a Jesús a quien Dios escogió para que muriera por el pecador, para que el pecador se arrepintiera, para que resucitara y ascendiera a la diestra de Dios y fuera ahora el gobernador de nuestra vida. Y también nuestro Salvador. Tú le puedes poner uno primero y el otro después, Salvador y gobernador, o gobernador y Salvador. Pero la idea es que Él tiene que ser las dos cosas. Él no puede ser solo una de las dos cosas en tu vida. Él tiene que ser Salvador, y si es Salvador es porque también es gobernador. Romanos capítulo 10 y verso 9. ¿Verdad? Que si uno confiesa con su boca que Él es Señor, pero no solamente es confesarlo con la boca, sino es creerlo con el corazón. Que Él es Señor y que Él es gobernador. Si Él te salvó de tu pecado, si Él te ha perdonado todos tus pecados, entonces tú vives con un corazón agradecido bajo su gobierno, te sometes. Hermanos, si esa es la motivación que necesitamos, ¿sí o no? Recordar lo glorioso que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Entonces cuando vienes a la iglesia, vienes porque como que quieres cantar, ¿no? Ve los cantos y si tienen Biblia, los quieres cantar más. ¿Por qué? No solamente porque creas todo lo que está ahí, pero porque quieres creerlo más. Porque a veces no lo creemos todo. Porque a veces no le invertimos lo suficiente, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil como para leer el versículo una vez y ¡oh, ya lo creo! Hermano, a veces toma tiempo. A veces toma tiempo que la palabra esté en nuestro corazón. ¿No te ha pasado que, no es que todo el tiempo, pero qué bonitos días cuando me voy a dormir y estoy pensando en la palabra? Me despierto y estoy pensando en la palabra. Él murió, Él fue castigado en mi lugar. Entonces tengo el ánimo para vivir ese día. ¿Cómo no lo voy a tener? Si está conmigo el que todo lo dio y el todo lo entregó. Pero pagó un precio muy alto, el precio de nuestros pecados.
Y voy a entrar un poquito en eso adelante después de esta sección. Verso 36, Dios confirmó a Moisés con prodigios y señales. Moisés decía, ¿cómo me van a creer? Te van a creer, yo te voy a dar las señales para que te crean. Hechos capítulo 2 y verso 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. ¿Para qué eran los milagros, prodigios y señales, hermanos? Para confirmar al mensajero. ¿Cómo confirmó Dios a Moisés? Con milagros y señales, y hasta por 40 años, dice la Escritura. ¿Y a Jesús cómo lo confirmó su Padre? Con milagros y señales para que reconocieran que era el Mesías. En otras palabras, ¿verdad? Israel rechazó al que tenía todas las señales. No había excusa para que lo rechazaran, y lo rechazaron. Era el gobernante y libertador que Dios iba a poner a su diestra. Les dio señales, les dio prodigios y señales. Las señales significa la segunda parte del milagro, y es la parte del milagro que apunta al mensaje. El milagro era para jalar su atención, para cautivar su atención y dijeran, pongan atención a lo que les voy a decir. Esto viene de parte de Dios porque vean el milagro. Solo Dios lo puede hacer. Y me da tristeza porque ahora, ¿verdad? Veo muchos payasos en la televisión que ofrecen milagros como si fueran dioses que pudieran ofrecerlos. Y no solo eso, los falsifican totalmente. Hay la historia de un hombre que está inválido, él es un predicador, él está inválido, y cada que iba a las conferencias de sanidades, como era muy evidente que estaba lisiado, él está todo torcido, hermanos. Le decían, los que le ayudaban voy a decir el nombre, a Benny Hinn, los que le ayudaban a este hermano, y el que dirigía, su hermano de él, estaba abajo, observaba quién sí, quién no, ese está muy lisiado, ese hay que quitarlo, y los mandan hasta atrás. ¿Y sabes por qué hacen eso? Porque para que se sane esa persona tiene que ser evidente. Se le tienen que enderezar los huesos instantáneamente. Bueno, ese tipo de señales son las señales y milagros con las cuales Dios confirmó a Moisés y a Jesús. Pero no como los payasos de ahora, que hacen juegos y mímicas, que te voy a estirar el pie, que te voy a maniobrar el pie a ver si crece. No, hermano, esos son juegos. Estamos hablando de confirmaciones poderosas del poder de Dios para verificar su mensaje. Ahora nosotros ya no necesitamos la verificación del mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos todo el mensaje. Esa es la diferencia, y lo tenemos bien completito, ¿verdad? Y aparte tenemos concordancia que nos da todos los temas de la Biblia, o sea que por eso no necesitamos ya los milagros para emocionarnos con Dios. Lo que necesitamos es su palabra para amarlo y para obedecerlo, en gratitud por lo que le ha hecho por nosotros. Vean lo que sucedió del verso 40 al 42, la historia de nosotros y del pueblo de Israel y de la nación también de Estados Unidos y cualquier nación, es la historia de una nación que se hace dioses a su propia imaginación. Continuamente rechazan al Dios de la Biblia y su corazón es como un corazón que es una fábrica, como una gallina, le voy a poner una gallina que está poniendo huevos. Hay veces así en nuestro corazón como... No estoy diciendo que seamos gallinas, ¿ok? No se van a sentir mal. Lo que estoy diciendo es que hay veces a nuestro corazón, aunque ya somos creyentes en el Señor, es como una gallina que está poniendo constantemente dioses falsos. Quitas la mirada de Cristo, quitas la mirada de las Escrituras y tu corazón comienza a poner dioses, pum, 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 ¿verdad? Como un vecino que tiene gallinas o no sé qué tiene ahí, hace un harto ruidero y me regaló unos huevos. Y así fue la historia de este pueblo, ¿verdad? Vean, verso 40 al 42. Y de hecho hasta el 43. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, en Amós. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Viene como el diagnóstico,
¿verdad? Rechazaron a Dios, pero su corazón estaba continuamente en Egipto. Y en un momentito que sube, ¿verdad?, Moisés para recibir las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, del Dios verdadero, que ya se les había revelado con señales y con poder, y que ya los había salvado de Egipto, rápido comienzan, ¿verdad? ¿Qué le dicen a Aarón? Verso 40, haznos dioses. No importa qué presidente sea y cuál sea el de tu preferencia, no me interesa, ¿verdad? Porque no es importante realmente. No que no importe para nada, pero realmente el verdadero gobernador y el verdadero juez es Dios, hermanos. Y Él quita y Él pone de acuerdo, ¿verdad?, a su plan. Y tal vez nos podemos inclinar por un gobernador o el otro, pero la realidad es que hay veces los mismos gobernantes no se convierten más que en ídolos. Como que si un gobernante humano pudiese salvar a una nación, hermanos. Y no puede. Y menos cuando agarran al Dios de la Biblia y lo sacan, ¿verdad?, con una patadita. No te queremos. No te queremos en la escuela. Queremos que la iglesia se relegue y se encierre en su edificio y que no hable de Cristo, que no hable del pecado, que no hable de la santidad, que no hable de la justicia. No, eso ofende a la gente. No hables de eso, por favor. Así es nuestro gobierno. No sé si te has dado cuenta, pero se mira en las noticias. Los ídolos de nuestro gobierno, hermano, tú te das cuenta lo que es. Sexualidad, de nuestros programas de televisión, de nuestros medios, ¿verdad? Fama. Solo diversión y entretenimiento. No que no nos podamos entretener de vez en cuando, pero constantemente somos bombardeados con eso. Nuestros hijos constantemente son bombardeados con estas ideas de justicia social, de discriminación, y se están convirtiendo en ídolos muy grandes de nuestra nación, hermanos. ¿Te has dado cuenta? Me decía mi hija, papá, ya estoy cansada. Y le digo, ¿de qué? Otra maestra en la clase dijo que somos bien racistas, y se refería un poco a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres de fútbol no ganan igual que los hombres. Y yo le dije a mi hija, ¿verdad?, en la plática, oye, pero pues ¿cómo es? ¿Cómo una mujer que no produce lo que produce Ronaldo o Messi va a ganar lo mismo? Se me hace una comparación no muy buena. Y no estoy hablando nada ni en contra del hombre ni en contra de la mujer, ¿verdad? Mi punto simplemente es que la sociedad en la que vivimos se ha hecho ídolo de ideas que tiene y ni siquiera son congruentes. No son para nada congruentes. Te voy a hablar un poquito de esos tres dioses: el becerro, aparece Moloch y aparece también, ¿verdad?, Renfán. Hermano, nosotros no tenemos estatuas, pero hay veces de las cosas buenas que Dios nos ha dado, nos hemos hecho dioses. El tener una esposa que me respete, que sea cuidadosa de la casa, que le importen los niños, que esté con ellos, que les dedique tiempo, es una cosa buena. Pero en ocasiones, cuando yo como hombre no estoy recibiendo lo que espero de ella y respondo con enojos, con berrinches, con a veces actitudes de menosprecio, está brotando de mi corazón esa fábrica de ídolos. Comienza a producir insatisfacción porque no estoy recibiendo lo que estoy esperando. Óyeme, pero ¿qué no es Jesús tu Dios y no es el que te satisface? ¿Por qué estás poniendo tu esperanza ahora en las cosas que tienes? No estoy diciendo que las cosas buenas de la vida sean malas, ni que no sean importantes, pero nosotros muchas veces permitimos que nuestro corazón se desvíe y se enfoque en esas cosas. Igual la mujer puede decir, bueno, pues a mí me gustaría tener un esposo que lea su Biblia, un esposo que le interesen los niños, que les enseñe las escrituras, que ore, que tome su rol y su liderazgo. Que debería de ser así, ¿o no, hombres? ¿Sí o no? Por amor a Cristo, ¿verdad? No para que nos ganemos al cielo. Pero muchas veces a la mujer esto se le puede convertir en un ídolo. Y dice, híjole, yo no tengo al que tiene la hermana, el de la hermana sí es líder en su casa y el mío como que no le echa ganas. Ahí tu fábrica de ídolos en tu corazón. Cositas tan simples, ¿verdad? No nos le postramos a ninguna estatua, pero nos le postramos a nuestro propio corazón. Y a las fabricaciones de las ideas y de las imaginaciones que hacemos de nuestros propios dioses y no del Dios verdadero. Uno de los ídolos era un hombre con cabeza de animal. Lo calentaban a altas temperaturas y le ponían al niño.
¿Te imaginas? Es como un molcajete ardiendo. No sé cuánta temperatura alcanza esa roca a aguantar, ¿verdad? El molcajete, ni sé de qué material es, pero los he visto. Y a veces en las parrilladas te los ponen, ¿te ha tocado que te los sirvan en parrilladas? Y viene bien caliente y hasta como que quema esa cosa. Bueno, esta estatua era algo similar, caliente, y ponían al niño. El niño era el sacrificio para este Dios, para que el Dios lo siguiera bendiciendo. Tú me vas a decir, hermano, pues yo no hago eso con mis hijos. ¡Qué loco el que hace eso! Lo reportamos rápido, ¿verdad? Como un abusador de niños para que lo encierren. Ay, hermanos, pero de muchas otras maneras nosotros entregamos a nuestros hijos. Hay veces los dos hombres, el hombre y la mujer trabajando tantas horas para buscar las bendiciones materiales. Y los hijos los entregamos a la tele, a los medios, y los entregamos a muchas cosas. Y al rato se pasa el tiempo, hermanos, y nuestros hijos crecen más influenciados por el mundo que por el conocimiento que saben los padres del Dios que ellos profesan decir que creen. Y entonces hay muchas maneras de rendir sacrificios para obtener las bendiciones que estamos buscando. Pero ¿sabes qué pasa? Pagamos un alto precio. Así como la nación de Israel, ¿cuál fue el precio de Israel? Fueron deportados. Así como muchas de las naciones han sido, ¿verdad?, llevadas cautivas por su pecado. Así como nuestro país está ahorita en una condición que tú dices, híjole, envuelto en ideas, pero nada que ver con el Dios de la Biblia, el Dios de la gloria, el Dios de la historia, y el Dios que puso a su Hijo en una cruz, y el Dios que está constantemente enojado con nuestro pecado y airado, y listo para castigar, porque es amoroso. Y como es amoroso, no es indiferente, Él sí le da su merecido a la maldad. Bendito sea nuestro Señor por haber entregado a Cristo, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios, nuestro Padre, que puso a su Hijo para que pudiésemos ahora obtener el perdón de nuestros pecados y de la miseria de nuestros propios pecados. Espero que estos pocos ejemplos te ayuden a entender por qué necesitamos ser salvos de nuestro propio pecado y por qué Dios es un Dios de la historia que libera, que santifica, que quiere ser tu gobernante y libertador, y que Él no quiere que tu historia sea una historia de dioses de tu propia imaginación. Vemos la idea del templo, del verso 43 al 49, se enfatiza Esteban en el templo, bueno, particularmente en el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda, una casa de campaña antes de que se convirtiera en la construcción, ¿verdad?, que construyó el hijo del rey David, Salomón. Cuando el templo ya vino a ser fijo, cuando ya habían tomado posesión de la tierra prometida, después de años, ¿verdad? Pero el tabernáculo siempre estuvo moviéndose de aquí para allá en el desierto. Dios era un Dios que prometió estar con ellos. Dios no necesitaba, hermanos, que le construyeran un altar, un lugar muy sagrado para que entonces Dios se pudiera manifestar. Él estableció sus propios parámetros. Él les dijo, háganme una tienda para que yo esté en medio de ustedes. Entonces la idea de la verdadera adoración y por la cual se le está acusando aquí a Esteban es que la nación judía se ha olvidado de la verdadera adoración. Y su ídolo principal ahora es el templo. Imagínate, una construcción, un edificio, pero volvemos a lo mismo. Nosotros a veces hacemos muchas cosas así. Usamos el nombre de Dios, pero a veces estamos siguiendo otro diosecito, ¿verdad?, secundario, que ha desviado nuestro corazón y le ponemos el nombre de Dios. Como decimos, ¿verdad?, en algunas partes en español, aunque vistas al mono de seda, mono se queda. ¿Lo has escuchado? Al chango lo puedes vestir lo más elegante que puedas, pero se queda mono. Entonces no hagamos eso con Dios, hermanos, ¿verdad? No nos apartemos de Dios y comencemos a seguir las bendiciones, porque se nos convierte en idolatría. Y nos olvidamos que Dios ha estado, si has creído, Dios ha estado contigo. Y Dios te ha protegido como protegió a José. Y vemos que en el verso 49, desde el verso 48 y verso 49, y leeremos también hasta el 50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Ellos han de estar preguntando, los acusadores, entonces ¿para qué está el templo, verdad? Si Isaías dijo que Dios nunca pidió, y es más, ni necesita.
Dios nunca necesita ni una casa para manifestarse. Dios determinó sus propias cosas, ¿verdad? Una casa de campaña para estar con ellos a donde quiera que fueran. El rey David dijo, dame la oportunidad, quiero construirte una casa, porque mira la casa que yo tengo y mira la carcanchita, ¿verdad?, que tú tienes. Él fue el que le quiso hacer a Dios algo, el rey David. Y Dios le dijo, no, bueno, pero a tu hijo se lo voy a permitir. Y finalmente les está diciendo, ustedes han confundido la adoración. La adoración no se trata acerca del lugar, sino que la adoración se trata, ¿verdad?, acerca de la verdad. La verdadera adoración está enfocada en una persona, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. En entender lo que Él ha hecho en su obra en la cruz, en su resurrección y en su ascensión. Dice Dios, ¿no fue mi mano la que hizo todas estas cosas? ¿No hizo Dios la tierra? ¿No creó Dios todo lo que vemos? ¿Qué ustedes me quieren hacer una casita ahí, chiquita? Dios no la necesitaba, ¿verdad? No se trataba acerca del lugar. Podemos encontrarlo en versículos, ¿verdad? Como Juan capítulo 4, verso 20 y 23. No vayas, pero voy a tratar de parafrasear lo que está ahí. Está una mujer hablando con el Señor, ¿verdad? Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Era lo que decían los judíos. Es en el templo, hay que ir ahí. Es ahí donde no era el lugar, hermanos. Ellos tomaron el templo y lo convirtieron en su Dios y le sacaron a Dios al lado. La bendición que Dios les había dado de que su presencia estuviera en medio de ellos, habitando en medio de ellos, en el tabernáculo, ellos le hicieron un ídolo. Y en lugar de ser luz a las naciones, se convirtieron en lo opuesto. Se convirtió como una especie de sistema. Este sí entra, este no entra. Y por eso vemos a nuestro Señor Jesucristo enojado en muchas ocasiones contra ellos. El verdadero templo, hermanos, ¿quién era? Juan capítulo 1, verso 14. El verdadero templo era nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo. Toda la plenitud de la divinidad habitando en Él, dice Colosenses. Toda la plenitud de lo que Dios es en Él. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado. Perfecto en santidad, perfecto en obra, perfecto en pensamiento, perfecto en todas las cosas que Él hizo, para después convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el verdadero templo, la presencia de Dios estaba en Él y lo rechazaron. También vemos que somos nosotros a los que Dios nos ha dado de su gracia, Hechos capítulo 2, verso 33, para que seamos ahora templo del Espíritu Santo. Para que su presencia ahora habite en nosotros y nosotros seamos como una casa de campaña que donde quiera que vamos, Dios va con nosotros. Y Él nos va a seguir limpiando, nos va a seguir santificando, nos va a seguir convenciendo de pecado. Nos va a seguir limpiando de nuestros ídolos para que cada día vivamos más para su gloria. Finalizo con esto, el Dios de la historia también es un Dios que cuenta del sufrimiento de sus justos y de cómo Él fue el abogado que los representó. Mira esta parte tan maravillosa, hermanos. Les da un diagnóstico del verso 51 al 53. Voy a brincarme esa parte por razón de tiempo. Le da su diagnóstico. Ustedes siempre han rechazado porque tienen un corazón duro. Los culpa de varias cosas. Siempre han perseguido a los profetas. Y más de los que hablaron de la venida del justo. Tuvieron la ley y no la guardaron. La respuesta de ellos en el verso 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Esteban les está tocando su ídolo, su templo. Como que Esteban está de acuerdo con lo que ellos mismos lo han acusado. Lo han acusado de que ha hablado mal de la ida del templo, pero yo creo que lo que Esteban ha hecho es decirles que Dios ya no estaba en ese templo. Y pues obviamente le tocaron su ídolo, porque recuerden lo que les hablé acerca de la idolatría. Cuando nos tocan una cosa que queremos y no hemos obtenido, regularmente lo que sale es una mala actitud de nosotros. Crujían los dientes, ¿te los puedes imaginar crujiendo los dientes de coraje contra un hombre justo? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle.
Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si me equivoco, tú me puedes decir, hermano, pero es la única ocasión que yo encuentro en la Biblia donde Jesús está a la diestra del Padre de pie. Y no hay otra más. Las demás habla de Él sentado a la diestra de Dios. Pero aquí Él está de pie. ¿Por qué? No me voy a meter a lo que está sentado por tiempo, pero Él está aquí de pie porque ve lo que dice el verso 59. Y Él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermano, Dios siempre tendrá cuidado de los suyos, aún en los tiempos de sufrimiento y de muerte. Yo no sé qué es lo que está viendo Esteban, si realmente lo está viendo literalmente, las nubes se abrieron y está viendo esta luz resplandeciente del Padre y luego la figura del Hijo del Hombre ahí a la diestra, nuestro Señor Jesucristo, como Señor y Gobernador del universo. O lo está viendo en su mente, yo no lo sé, hermano, pero Él dice que está volteando hacia arriba y está teniendo esto de alguna manera, si por su mente o por sus ojos literales, pero Él está viendo eso. Y Él entiende, ¿verdad?, que Él ahora puede decirle: Señor, recíbeme. Como que el Señor Jesús se está preparando para recibirlo. El Señor Jesucristo se ha sentado porque Él terminó la obra, ¿verdad?, como nuestro sacerdote. Pero cuando Esteban está muriendo, el Señor está de pie como que listo para recibirlo. Y listo para representarlo delante del Padre. Hay un versículo muy interesante, no me recuerdo Mateo, pero creo que es 10:38, y las Escrituras, ¿verdad?, dicen que a todo el que le confiese delante de los hombres al Señor Jesucristo, Él también lo confesará delante de su Padre. Como un abogado, ¿verdad?, representa al acusado. Y yo creo que estas son las dos ideas que están ahí. Dios, hermanos, es un Dios de la historia, es el dueño de la historia y Él intervino en nuestra historia. Y si Él no ha intervenido en tu historia, pues Él necesita hacerlo y tú necesitas reconocerlo. Y Él es un Dios, ¿verdad?, que siempre se ocupará de los suyos, no importando cuán difícil sea. Y si nosotros somos fieles, hermanos, según la Biblia, entre más fieles seamos, más vamos a sufrir por la causa de nuestro Señor. Te invito a que te pongas de pie y me des la oportunidad de orar. Gracias por tu paciencia y gracias por escuchar esta historia del Dios de gloria y de cómo intervino en la historia y la obra maravillosa, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo para salvar y redimir a la humanidad. Padre, gracias. Qué privilegio, Señor, de tener a mis hermanos atentos a tu palabra. Gracias por el privilegio de enseñarnos acerca de tu historia, acerca de cómo tú interveniste, cómo tú te manifestaste, Señor, continuamente a una nación y a personas y a pueblos que continuamente ponemos dioses a izquierda, a derecha. Señor, perdónanos. Como creyentes, perdónanos y ayúdanos a vivir, Señor, con gratitud, con regocijo. Y ayúdanos a poder traer a los que son tuyos y que no tienen ese gozo de entender el precio que tú has pagado y la magnitud del castigo que has recibido, Señor, en esa cruz. Bendito seas tú, Padre, bendito tu Hijo, y bendita la historia tuya y el día en que determinaste intervenir a favor de nosotros y todo aquel que crea, Señor. Te pido, Padre, que seas tú el que convenza, Señor, al pecador, que él se pueda llevar esta imagen clara, Señor, de la necesidad que tiene de ser salvo de un corazón idólatra, de un corazón que pone otros dioses falsos y continuamente rechaza al verdadero. Que esta noche él pueda reconocer al verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.